y con lo que de alguna manera estamos viendo reflejado en esos resultados obtenidos por IMACEN, lo que parece ser el camino al que vamos, ¿no? Como el cadalso. Entonces, ese es un tema, y claro, ese camino no es pues un camino divertido, entonces uno está esperando que aparezca cualquier posibilidad para salirse de él. Nuevamente, ese es el terreno de los outsiders, ¿no? De las figuras pues extremistas y que pueden, y como de hecho ya lo han hecho en otras ocasiones, hacer mucho daño al país. Pero el problema está eso, cómo calzamos oferta y demanda, cómo los políticos logran de alguna manera tomar estas expectativas y deseos de los ciudadanos, y en ese sentido tal vez dejo más preguntas que respuestas. Pero muchas gracias. Muchas gracias. La estupenda presentación de Giovanna Peñaflor efectivamente ha terminado de completar este panorama inicial del perfil del elector. Queda establecido, y creo que hay consenso, en que todavía no está nada dicho respecto de las elecciones del 2006, no hay seguridad a la luz de las encuestas iniciales, y nos ha puesto en el tema interesantísimo de que la cuestión económica puede ser uno de los motivos de voto medulares. Para hacer los comentarios, sin embargo, es el turno del periodista ampliamente conocido Guido Lombardi. Por favor. Muchas gracias, Hugo. Y gracias, señor rector, por permitirme participar, aunque sea de manera tangencial, en la Cátedra Perú, que es un esfuerzo de la universidad, ¿no es cierto?, por contribuir a la reflexión intelectual y al debate racional sobre lo que somos y lo que queremos ser. Y de hecho ya cumplió con su función pedagógica, por lo menos en mi caso, porque creo que he aprendido algunas cosas importantes y novedosas sobre el Perú. Esto, a pesar de, como ustedes saben, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no es cierto? Por eso se justifica la alusión de Farid Matuk a Frida Kahlo en esta carta, porque Farid Matuk me ha sorprendido con una cierta exposición descarnada que no es habitual entre nuestros funcionarios públicos, para decir que no podemos pues hacer o pretender hacer aquello que Canadá no puede hacer, o para decir cosas bien importantes sobre qué cosas somos y dónde estamos. Yo recuerdo que hace algunos meses, cuando se comenzaba a discutir el tema de los mecanismos de apoyo social, un amigo mío inteligente y que conoce el Perú me dijo: mira, Guido, la manera más eficiente de contribuir con una persona en pobreza es detectar dónde nace un niño con menos de 2,5 kilos de peso. Allí donde nazca un niño con menos de 2,5 kilos de peso, hay un problema y hay que apoyar, y hay que ayudar, y hay que tratar de contribuir a que ese riesgo, porque ese niño ya está en riesgo, al nacer con 2 kilos, se evite, se limite, se reduzca. Hombre, qué fácil, dije. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie? Entonces llamé a mi amigo Farid Matuk y le dije: Farid, así de sencillo es la cosa. El INEI tiene que tener un reporte de dónde nace un niño con menos de 2,5 kilos y sin más trámite. Ahí se focaliza la ayuda, la emergencia, en salud, en educación, en atención a él y a la familia, a la madre, por supuesto. Y Farid me dijo: Guido, en el Perú hay 2,000 distritos. 1,000 no tienen comunicación telefónica. La mitad de los municipios del país no tiene comunicación telefónica. Entonces, efectivamente, se produce el dato. Una posta médica registra que hoy nació un niño con nombre y apellido pesando 2,350 kilos. Y ese papelito no puede llegar a ningún sistema informático. Ese papelito comienza a viajar, en fin,
Y algún día llegará, dentro de 2 años, a una estadística del Ministerio de Salud, que sea, no se puede focalizar dónde está el verdadero riesgo social en el Perú, porque somos un país complejo, incomunicado, aislado. Entonces, el tema de las cifras de Manuel, de Manuel Torrado y de Manuel Saavedra y de Giovanna es ¿para qué sirven? Yo no creo que la estadística sea una mentira, pero sí creo que es una fotografía, o radiografía, Giovanna, o tomografía si quieren, pero es una cosa provisional, es del día, es lo que pasa hoy, visto con detalle, de manera más fina, y eso puede cambiar en un país como el nuestro, con una facilidad y con una velocidad absolutamente asombrosa. Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no es cierto? No necesitamos hacer mucha memoria para ver cómo eso puede cambiar. Y entonces, por una frase mal dicha, ni siquiera por el candidato, a lo mejor por un familiar del candidato, y se derrumba un esfuerzo construido con trabajo. Yo creo que esa provisionalidad y ese cambio en el panorama que tenemos es mucho más probable en un país donde lo que tenemos son electores jóvenes, pobres, poco instruidos y desinteresados. El asunto no es que hayan o no optado por una posición política o por un determinado candidato, el asunto es que no les interesa. ¿O estoy equivocado? No les interesa. A la mitad del país no le interesa lo que pasa en el Parlamento, ni le interesa quién va a ser el próximo presidente, porque les da lo mismo, porque todos los han frustrado, engañado, robado, manipulado, utilizado para dejarlos en el mismo lugar. Claro, los más pobres de entre los pobres, estos donde nacen niños con menos de 2,5 kilos, quizás son estadísticamente irrelevantes, ¿no es cierto? Porque efectivamente es una población rural muy aislada. No, hay también, por supuesto, entre los pobladores urbanos, si no, ya habríamos dado un gran paso, pero no son estadísticamente irrelevantes. ¿Cuáles son los estadísticamente irrelevantes? Yo diría que ese 40% de jóvenes, pobres y poco instruidos que no tiene mayor interés y no tiene su voto definido. ¿Por dónde van a ir? ¿Quién les va a vender en el mejor sentido de la palabra? ¿Quién los va a convencer de un sueño, de una idea, de un proyecto, de una posibilidad para mejorar en concreto en su vida cotidiana, en sus aspiraciones, en sus posibilidades? Yo no lo veo. Yo no veo que esté en el panorama. Y me temo que alguien como Humala, que ha sido ya varias veces mencionado esta tarde, puede perfectamente enganchar. Y hasta en 5 nacional puede llegar a 7. Son esos jóvenes reservistas, desempleados, seguramente poco instruidos, pero que ya pasaron por lo menos por el servicio militar, los que fueron el germen de ese movimiento que ya está en 5, y que si llega a 10, agárrense. O agarrémonos. Y yo pienso que el gran cambio del país debería comenzar por ahí, por estas autoridades que están en un contacto permanente y directo con esta ciudadanía. Pero justamente esta nueva ley de prohibirles o de limitarles que puedan llevar esa experiencia municipal a otras áreas, se les corta cuando se dice tienen ustedes que renunciar 6 meses antes del proceso electoral si es que ustedes quieren aspirar al Congreso o aspirar a algún cargo público. Esa es la visión miope de nuestra política, de nuestro país, que lleva justamente o que agrega justamente a este descrédito que hay en este momento a nivel nacional. Ya, ahora sí. Bueno, cuando hablamos del tema de reforma del Estado que está pidiendo la gente, ¿no? Yo creo que al tema económico habría que aumentarle 2 temas importantes y que tienen que ver con salud y educación.
O sea, la gente está pidiendo en el fondo oportunidades, porque si uno no tiene acceso a la salud y no tiene acceso a la educación, no tiene posibilidades de cambiar el nivel socioeconómico donde ha nacido, no tiene posibilidades de crecimiento y en general no tiene expectativas sobre el futuro, que es lo que hace que más del 70% de peruanos y mucho más, me parece que en jóvenes, piensen que la única posibilidad es irse del país. No, o sea, es decir, este tema no va a cambiar mientras que no tengamos un Estado que pueda priorizar primero. No hay prioridades. Entonces, se quiere hacer todo, no se hace nada bien, no hay un objetivo general. Teóricamente, claro, todos estamos de acuerdo, dicen algunos, en qué cosa se va a hacer. Yo creo que no estamos de acuerdo. Si no, fíjense ustedes, entre los problemas que hay entre los empresarios industriales, los agricultores de algodón, los de espárragos, no sé, ni a nivel empresarial, donde hay educación, donde hay másters, magísters, donde se supone que hay mucha mayor capacidad para poder ponerse de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo. No tenemos, por lo tanto, un Estado que pueda establecer claramente un rumbo, un lugar, y a partir de allí ordenar las prioridades. Entonces, eso hace que sea un Estado distante, ineficiente. Y el otro problema fundamental es la falta de credibilidad de la gente en las autoridades. Tenemos esa crisis de representación. Entonces, cuando negocia un alcalde con la minera, no le creen que está pensando en su propio beneficio. Resultado, conflictos. Cuando tenemos un equipo negociador del TLC, tampoco creen que estén pensando realmente en los intereses del país, sino en su propio beneficio o el beneficio de los grupos económicos a los cuales están cercanos. Entonces, en ese clima de desconfianza generalizado es imposible hacer nada. Todos son sospechosos, todos somos sospechosos, todos tenemos un interés subalterno, no hay confianza, no hay posibilidad de avanzar, y la única alternativa que le queda es como esos peruanos que fueron rescatados en alta mar, ¿no? Porque pusieron la botella en el mar, formaban parte, ya tenemos nuestros balseritos. Ya es terrible, es realmente terrible. Gente que sea capaz de pagar $3,000, $4,000, $5,000 para subirse a un barco que no saben si va a naufragar para llegar a la tierra prometida de Estados Unidos. ¿Qué peor que eso podemos estar? Eso es lo que yo creo que es lo que habría que pensar. Sí, bueno, retomando las últimas palabras de los $3,000, $4,000, hace poco me preguntaron por qué hay tanta migración y yo decía, las ganas siempre hubo, lo que hay ahora son los $3,000, $4,000. O sea, yo, digamos, desde que yo recuerdo, todos mis parientes se querían ir a Estados Unidos, o sea, no es un sentimiento nuevo, y la dichosa visa americana no es un sentimiento nuevo. Entonces, lo que tengo la impresión aquí, y quiero retomar a partir de esto lo del chorreo en la intervención presentada, quien gira en el cuento largo lo escribí para la revista Semana Económica en el 20 aniversario. Dice el Perú al 2020. La idea de fondo es de que tenemos un crecimiento económico que es anti-Lima, entonces Lima tiene un deterioro sustantivo, el hambre medido como ingesta calórica ha subido del 2001 al último trimestre 7 puntos, gruesamente tenemos 500,000 más de personas que están comiendo menos en Lima. Entonces, cualquier encuesta que salga en Lima sobre el chorreo tiene que resultar que no hay chorreo, porque efectivamente no hay chorreo. Ahora, ¿qué hay en el recuerdo inmediato? En el recuerdo inmediato, durante el periodo 91-2001, la economía creció 11 puntos y la pobreza se redujo en Lima 33 puntos. Entonces, efectivamente, antes hubo chorreo, es verdad. Entonces, si uno compara el crecimiento económico reciente del 2001 al presente, con el crecimiento económico habido del 91 al 2001 desde los ojos de Valdelomar, aquí no pasa nada en Lima. O sea, eso es verdad.
Lo otro que también es verdad, y creo que va a representar el principal problema hacia futuro, es que el crecimiento económico está produciendo